Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de la libreta de Rábila, nada más ni nada menos desde Acrópolis, Atenas, Grecia. Acabo de llegar al aeropuerto del Prat, acá en Barcelona. Tengo que esperar mi vuelo hacia Atenas, que se va a demorar más o menos 3 horas de Barcelona a Atenas. Así que pasé a un salón de acá del aeropuerto. Así que ahora voy a ir a buscar unas cosas para comer y esperar este ratito acá. Estoy hablando calladito ya que acá hay mucha gente alrededor mío que está descansando, así que no tengo que hablar muy fuerte. Así que espero que las horas pasen luego para poder tomar el vuelo y llegar a este lindo lugar que para mí es como un sueño conocerlo, que es Grecia, especialmente Atenas. Ya amigos y amigas, llegó la hora de embarcar. Creo que me quedé mucho rato esperando, así que tengo que buscar la puerta A18, que ahí sale mi vuelo hacia la ciudad de Atenas. El aeropuerto de Barcelona es grande, se divide en Terminal 1, Terminal 2 y usted en Terminal 1, así que al parecer es para allá, creo, sí, estoy seguro. Bueno, siempre hay informaciones que tú puedes preguntar y ahí te aseguras más. Así que voy a informaciones mejor. Sí, amigos y amigas, me confirmaron, hay informaciones, muy simpática la gente. Me dijeron que la puerta A18 es donde sale mi vuelo hacia Atenas. Así que me toca caminar un poquito más. El vuelo sale como en 30 minutos más, así que ya es hora de abordar. Amigos y amigas, acabo de llegar al aeropuerto internacional de Atenas, un vuelo prácticamente tranquilo, desde Barcelona despegué, así que ya estoy ya en este aeropuerto, que es un aeropuerto chico. Fui a buscar mi maleta, no tuve ningún problema, no me demoré nada, así que ahora entiendo que existen muchas formas de llegar del aeropuerto internacional hacia el centro de Atenas. En buses, en taxis, pero le dicen que la más recomendable es a través del metro. Hay un metro que vale aproximadamente 9 euros y voy a buscar dónde está el metro para poder viajar hacia el centro. Así que seguiré buscando. Acá está. Acabo de comprar el ticket del metro acá en el aeropuerto internacional de Atenas para irme al centro de Atenas. Me salió 9 euros. Creo que está un poquito caro. Sí, harto cara la web. Sí, pero bueno, hay que hacer de repente estos gastos para llegar luego a la ciudad. Así que estoy esperando ahora el tren. Aquí hay mucha gente esperando. Espero que lleguemos bien, sin ninguna novedad, y podamos recorrer Atenas y otros lugares bonitos de acá, de Grecia, que nos... Sí. Ya amigos y amigas, acabo de llegar a la estación de metro Monastiraki, no sé, algo, acá lo voy a dejar para cómo se escribe, aproximadamente del aeropuerto hacia la estación del centro que llegué, me demoré 1 hora 20. Quiero apurarme porque tengo que hacer el check-in donde me voy a quedar y después tengo un tour por la ciudad que era 5:30, pero acá no sé para dónde hay que ir. Me perdí. Acabo de salir de la estación del metro y estoy en Atenas Centro
Ahora voy rapidito a buscar mi hospedaje. Wow, se ve que es un lugar muy turístico, de muchos bares. Hay que venir a probarlos. Y bueno, estoy como un poco así, wow, extasiado de lo que viene, lo que hay que descubrir esta linda ciudad, de su gastronomía, su historia, su gente. Así que ahora voy rapidito a ver si alcanzo a ir al tour. Me quedan 25 minutos. Ya, dejé las cosas, la carita que tengo, perdón. Dejé las cosas en el lugar que me quedé, un lugar muy bonito. No pude grabar nada porque llegué, dejé las cosas, hice el check-in, anoté y me vine al tiro porque voy a la Catedral Metropolitana de Atenas, donde parte este tour, que me quedan a lo menos 4 minutos por llegar. Voy a llegar justo a los chilenos. Y estos tours son unos tours gratis que hacen en ciertos lugares del mundo. Te voy a dejar acá la página donde tú puedes encontrar estos tours, que camináis por la ciudad, uno camina y te va mostrando. Y Dimitri, que es la persona que tengo que encontrarme ahora, es que nos va a hacer este tour. Espero que esté y espero que toda esta carrera que hice valga la pena, porque caminé mucho, me apuré, hice todo rápido. Así que ahora a encontrarme con Dimitri, espero que esté. Eso. Ya, acabo de encontrar a Dimitri, que está ahí, que es la persona que va a hacer el tour, que queda a buena hora. Me hizo recorrer algunos lugares que yo después voy a mostrar tranquilamente lo que él nos va a explicar sobre esta caminata por la ciudad. También voy a decir si conviene o no conviene. Yo voy a probar esto. Lo he hecho en Buenos Aires y me salió muy bueno, así que lo quiero hacer acá también en Atenas. Esto es Free World. Así que eso. Ahora voy a hacer el tour y dentro de la ciudad con Dimitri y con unos chicos más que son de habla hispana. Y eso, ahí les comento qué me pareció el tour. Después voy a subir algunas imágenes, etcétera. Con lente mejor, ¿verdad? Sí, con lente. Ahí sí, etcétera. Ya, se acabó el tour, lo hice, duró 4 horas caminando por la ciudad de Atenas. Fue un tour muy bonito, lo recomiendo así demasiado. Aquí voy a dejar el link donde yo tomé el tour. Es un tour que después tú entregas alguna propina a la persona que lo hizo. Y bueno, no, con mucho detalle, con muchas cosas en la cabeza que quedó como para estudiar, que hay que estudiar mucho más. Eso, así que ahora yo voy caminando donde me estoy quedando. Y a descansar porque fue un día largo de viaje y esta caminata de 4 horas que sí me están doliendo mucho los pies ahora. Y eso, así que mañana espero salir a recorrer otros lugares de Atenas y poder mostrarlo acá a través de la libreta de Rávila International. Eso. Bueno, ustedes saben. Hola amigos, hola amigas, buenos días. Me levanto muy temprano acá en Atenas. No me levanté temprano, digo la verdad, porque ayer hice un tour que fue muy largo, 4 horas caminando por la ciudad de Atenas y me cansé, estuve muy cansado, así que dormí harto. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención en Atenas, el lugar que conozco hasta ahora, es que las calles tienen mucho mármol en la orilla, en la vereda. Entonces, por ejemplo, en la mañana cayó lluvia y ahora está súper complicado caminar, hay que tener mucho cuidado. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención acá en Atenas es la cantidad de gatos que existen en las calles. Muchos gatos he visto. Algunas personas me han comentado que la gran cantidad de gatos se debe a que se incentivan a tener muchos los griegos para prevenir que existan muchos ratones, muchas cucarachas, y así que esos roedores puedan destruir algunas ruinas que se están levantando o que se están descubriendo acá en Atenas. Ahora voy a ir a un lugar para mí que es muy importante, porque una de las cosas que también me gusta de viajar es el deporte. Y voy a ir a un estadio, un mítico estadio que se llama Panathinaiko, ahí voy a dejar el nombre, no sé si pronuncio muy bien, que es un estadio que está hecho hace más de 300 años antes de Cristo. Pero solamente hace 125 años, aproximado en 1896,
Y se empezó a hacer los Juegos Olímpicos en ese estadio. Antes los griegos lo ocupaban para hacer fiestas religiosas, fiestas deportivas también, diferente al deporte que estamos haciendo hoy día. Y también cualquier tema de mostrar artesanía de la gente que trabajaba aquí en Grecia. Bueno, ahora vamos a ir a este estadio a verlo. Para mí me genera mucha emoción porque el deporte es muy importante y estoy acá en el epicentro donde nació, donde se creó los Juegos Olímpicos. Vamos para allá, tranquilo, caminando. Amigos y amigas, he llegado, les presento uno de los sueños míos de poder conocer, que es el estadio Panathinaikos, que está atrás mío. Qué emoción, qué bonito, cuánta historia hay en este lugar, cuánta historia del deporte, cuánta mitología, cuántos sueños, cuántas leyendas. Siento una emoción muy grande de conocerlo, se ve hermoso, es impactante verlo de acá, me genera... ¡Wow! Amigos y amigas, para entrar al estadio, para verlo, hacer un pequeño tour, el valor es de 5 euros el ticket. Así que ahora voy a comprar el ticket para poder entrar y poder vivirlo de una experiencia un poco más cercana. Hello! Want a ticket? One? Yeah? Thank you. Ya amigos y amigas, acabo de comprar el ticket para entrar al estadio. Cuesta 5 euros y viene con audioguía, así que muy bueno encuentro. Y para mí estar acá es muy importante, así que lo quiero disfrutar, lo quiero entender un poco más. Ya estoy dentro del estadio y me impresiona la cantidad de mármol. Todo está hecho de mármol. El suelo, los asientos, todo. Me sorprende mucho. Y la belleza que transmite, aparte de eso. Ya amigos y amigas, me vine por al frente, donde estaba, se podría decir lado este oeste, y miren la vista desde acá. Yo sé que no tengo un buen zoom, pero voy a tratar de enfocar de lo mejor se pueda. Y allá está Acrópolis, que se ve hermoso desde acá. Es impactante la vista y para mí es algo que cuando llegué acá miré y dije, wow, la cago. Que es verdad, la cago. Son sensaciones que uno dice, ¿dónde ando en este minuto? ¿Dónde estoy? Ya vamos a bajar. Bueno, que quiero mostrarle algo también. Ya de lo último que está quedando de este recorrido. Miren la bajada. Miren lo inclinada que es. Así que hay que bajar con mucho cuidado. Yo tengo la cámara en la mano. Y sí, tengo seguro, contraté un seguro. Siempre hay que contratar seguro cuando uno viaja internacional porque cualquier cosa que te puede pasar, el seguro te cubre, obvio. Así que nunca viajes fuera de Chile sin tu seguro de viajes. Por cualquier emergencia. Yo he viajado y me ha pasado que tengo que ocupar el seguro. Y se agradece mucho, porque es muy caro atenderse afuera y eso. Ya, llegamos. Oye, me sorprende la cantidad de mármol. Bueno, está todo hecho de mármol. Recuerdo cuando chico un amigo tenía una mesita, una mesa con mármol y era, oh, cacha el pedazo de mármol que tengo. Y acá está todo con mármol, todo. Cosas de la vida. Se lo quería contar a ustedes. Yo sé que no es muy importante, pero me acordé de eso. Amigos y amigas, ya estoy llegando como al final de este hermoso tour, pero me falta ir a este pequeño túnel que se cuentan algunas historias muy entretenidas que quiero que me acompañen para entrar. ¿Y dónde vamos a ir? Ya entramos a este túnel que dicen que antiguamente cuentan que por este túnel llegaban a una cueva las mujeres de Grecia a bailar, a hacer unas danzas para encontrar al mejor hombre. Entre ellas se sacaban la ropa y bailaban en esta cueva que voy caminando yo, que era del estadio hasta acá. Pero al fondo ahora, actualmente, bueno, se ocupó después esta misma cueva, se ocupó para que los deportistas fueran una especie de camarín. Y ahora actualmente hay como un pequeño museo que yo quiero ir a verlo ahora porque dicen que es muy bonito. Impresionante esta cueva porque
no pensé de que en el estadio donde estábamos, en la arena, pasar por este caminito que te lleva a un lugar tan significativo para la gente de Grecia. Pasando por ese túnel, llegué como a un mini museo, donde sinceramente he quedado impresionado, dado que es un museo donde están los afiches y las antorchas que se han ocupado en los eventos de los Juegos Olímpicos. Son hermosos, las antorchas, las fotografías. Wow. A mí me gusta mucho el deporte. Entonces, estar acá, por ejemplo, el mítico Juego Olímpico de Atlanta 96, que es la antorcha que está ahí. Y amigos y amigas, se acaba este hermoso tour en este estadio, en esta arena de Panathinaikos. Quedé extasiado, no sé, muy emocionado. Cuánta historia dentro de todo, cuántas cosas pasaron acá. Eso, estoy muy contento y ahora seguir descubriendo esta linda ciudad. Me quedan muchos lugares para caminar, para recorrer, para descubrir y tratar de mostrarle a ustedes todo lo que se pueda, que pueda yo transmitir acá en esta cámara que me sigue, que yo estoy con ella. Eso, seguimos por Atenas.